Muy buenas, ¿qué tal, chicas y chicos? Otro martes más aquí con blogs, con el análisis semanal. Hoy vamos a ver Bitcoin, Ethereum, el SP500 y el oro, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Así que, como siempre, empezamos con las noticias, con los eventos macroeconómicos, ¿de acuerdo? Estamos, repito, en forexfactory.com/calendar, en el cual nos salen prácticamente todas las noticias de la semana. Yo ahora mismo lo tengo filtrado para que solamente me salgan las noticias rojas, las de alto impacto, pero perfectamente puedo poner absolutamente todas las noticias y como vemos hay muchas más. ¿Por qué solamente tengo filtradas las rojas y los días de vacaciones, que serán las grises? Prácticamente porque las rojas son las de alto impacto y son las que más mueven el precio. Son las que a mí personalmente me interesa evitar o me interesa que cuando estoy en una operación que no me pille de por medio. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí, prácticamente lo único que hemos tenido fue el martes y el miércoles para la libra a las 5 de la tarde y a las 8 de la mañana. Prácticamente tuvimos estas dos. Hoy, por ejemplo, miércoles tenemos para el dólar neozelandés, para el dólar australiano, para la libra a las 10 de la mañana, o sea, para mañana miércoles, y luego mañana entonces es cuando tenemos más noticias para el dólar. A las 2:30 de la tarde, siempre hablamos ahora española, tenemos el CPI o el IPC, más conocido para los hispanos. ¿Ok? Y luego a las 4 y a las 5 tenemos más para el CAD, para el canadiense. ¿Ok? Jueves, ¿qué tenemos el jueves? Seguimos con noticias para la libra. A las 8 de la mañana tenemos la libra, así que para los que operéis más Forex, justo operéis la libra o el euro y operéis la zona, la sesión de Londres, ojo con estas noticias. Jueves seguimos con el PPI a las 2:30 de la tarde para el dólar y luego los que operéis más sesiones asiáticas, como puede ser, por ejemplo, pares como el dólar australiano, el dólar neozelandés, pues el jueves es vacaciones. ¿De acuerdo? Como veis aquí, Bank Holiday durante todo el jueves para el dólar neozelandés. Luego, viernes 14 de julio, tenemos para el euro, en la zona euro, tenemos vacaciones de bancos franceses y luego a las 4 tenemos el Consumer Sentiment, también a las 4 pm de la tarde para el dólar. Así que, como vemos, prácticamente ni lunes ni martes hemos tenido noticias para el dólar. Así que supongo que el movimiento fuerte será durante mañana, el jueves y el viernes. Veremos a ver dónde hemos tenido puntos de interés durante estos días y veremos mañana cómo se mueve. Personalmente, mañana, al ser un día en el cual al mediodía, a las 2:30, tenemos el IPC. Personalmente lo que buscaré serán operaciones a partir de esta hora, a partir de que este dato se dé y a ver el movimiento. ¿Por qué? Porque ahí va un tip. Normalmente cuando tenemos una noticia a mediodía, como puede ser este, seguramente durante la sesión de Nueva York, durante la sesión de Londres suele ser más un rango, suele ser más un movimiento que lo que hace es inducir liquidez por la parte alta o por la parte baja y luego durante el IPC o una noticia como de alto impacto como esta, se va a encontrar coger toda esa liquidez que ha inducido. Así que primero quiero ver dónde lleva el precio antes de llegar a las 2:30 y cómo reacciona. Una vez vea cómo reaccione, entonces buscaré mis operaciones. ¿Ok? Lo mismo para el jueves y prácticamente el viernes sí que me centraré más en la sesión de Londres. Viernes es el último día de la semana, hay noticia a las 4 de la tarde, no quiero estar un viernes por la tarde, estar pendiente de la gráfica. ¿Ok? Así que prácticamente mis días van a ser miércoles y jueves. Hoy he tenido un pequeño short en el euro, prácticamente ha sido al principio de la sesión de Nueva York. Estoy fuera de gráficas, así que esperemos que mañana y el jueves dure lo mismo delante de ellas. Así que, después de esto, vamos a la gráfica. Bitcoin, como siempre, escala mensual para empezar. ¿Qué vamos a ver aquí? Hay algo que si lo vemos, ahora mismo, ¿qué hemos hecho? Durante el mes pasado, durante todo el mes de junio, tomamos la liquidez externa, la parte alta del mes de abril. Si veis, tenemos aquí un máximo, caemos, vamos a la liquidez interna y luego vamos a la externa. Entonces, viendo que hemos tomado ahora la liquidez externa del mes de abril, todos estos stops que se posicionaban en esta zona alta, lo que vamos a ver va a ser bajar a temporalidad, por ejemplo, de un día, para ver dónde estamos. Este es el máximo del mes de abril, el cual, como veis, justamente hemos tomado, y hay algo que no me gusta a mí personalmente, que es que lo tomamos el viernes 23 de junio, pero ahí nos crea otro máximo, el cual también lo tomamos el jueves 6 de julio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí?
una toma de liquidez y luego hemos visto el cambio de estructura. Si vamos bajando de temporalidad, por ejemplo, a 12 horas, vemos como después de tomar esa liquidez tenemos una fuerte caída. Por lo tanto, esta sería nuestra zona para buscar el precio o que el precio rechace o para buscar ventas. ¿Quiere decir que podemos entrar ya en ventas o que tenemos que deshacernos de todo? Por supuesto que no. Lo que debemos hacer es buscar la acción del precio basados en nuestra estrategia. Quien opere Smart Money, quien opere Price Action o quien opere chartismo, que busque su estrategia. ¿Ok? Pero a mí esta zona lo que quiero visualizar es debilidad y un price action bajista. ¿Ok? Esta sería nuestra vela que toma la liquidez, por lo tanto esta es nuestra vela de oferta, seguimos bajando, podemos refinarla a 4 horas, sería toda esta vela, como veis tenemos el impulso, tomamos la liquidez y tenemos un fuerte rechazo. ¿Qué es lo que me indica que podemos ir hacia niveles más bajos? Que si os fijáis tenemos aquí estos mínimos, los cuales nos hacen prácticamente decirnos que los mínimos tienen liquidez. Por lo tanto, ¿dónde están los stops de la gente que va al largo? Pues en todos estos mínimos de aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Tenemos una zona de oferta, el precio llega, empieza a crear liquidez y lo que no queremos, o lo que queremos ver es que en esta zona nos da instrucciones para poder entrar en short y entonces, ¿dónde sería el take profit? En toda esta zona de aquí, donde sería la zona de interés, en toda la zona de liquidez, ¿vale? Seguimos bajando, por ejemplo, una hora, ahora mismo no hay prácticamente nada claro, ¿por qué? Porque de momento no estamos bajistas en una hora, o sea, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado a la zona, rellenamos este imbalance de aquí y tenemos un fuerte rechazo. ¿Qué es lo que me gustaría? Empezar a ver cierres más bajistas. Si empezamos a ver cierres bajistas, entonces sí que me puede indicar que nos vamos hacia los 29.700 o así aproximadamente. ¿De acuerdo? Así que ojo con esta zona. Ethereum. Nos vamos a Ethereum, volvemos a lo mismo. Nos vamos a un mes. Exactamente lo mismo que dijimos la semana pasada, lo mismo que he dicho con Bitcoin. Tenemos aquí liquidez externa de agosto. Tomamos la liquidez en abril, pero si os fijáis, tenemos aquí un máximo y mientras en Bitcoin ahora hemos hecho una subida por encima de este máximo, en Ethereum no. Por lo tanto, estamos viendo debilidad en el precio de Ethereum. ¿Qué es lo que deberíamos ver? Si nos vamos a diario, si os fijáis, toda esta zona no hemos hecho un máximo más alto, no hemos hecho una toma de liquidez. Por lo tanto, con eso, ojo, ¿vale? Ahora mismo, tal y como estamos en Ethereum a nivel diario, lo que sí que debe aguantar sí o sí es esta zona de aquí. Esta vela de demanda, ese order block. ¿Por qué? Porque al final esta vela es la que produce toda esta subida. Por lo tanto, esta zona debería aguantar. Si aquí esto no lo aguantamos, entonces sí que podríamos ver el precio que se fuese hasta niveles de 1780, 1750 aproximadamente. De no aguantar esta zona, entonces sí que nos podríamos ir bastante más abajo, a niveles, por ejemplo, de 1550 aproximadamente. ¿Vale? O sea que, ojo con esto. Para los más chartistas, a lo mejor aquí lo que podéis estar viendo, que es hombro, cabeza, y ahora estamos haciendo el siguiente hombro. Si fuese así, normalmente estas formaciones acaban yendo al inicio. Así que mucho ojo con Ethereum donde estamos ahora. ¿Ok? Ojo con ello. Si nos vamos al SP, nos vemos igual, un mes. Mirar dónde estamos prácticamente en el SP, o sea, con la economía tal y como está. Estamos en una zona que prácticamente, si vemos esta vela, es la que produce toda esta caída. Prácticamente esto también sería un order block de oferta. Vámonos a diario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver en diario en esta zona? Un cambio de estructura, calma, ¿de acuerdo? O sea, en diario personalmente para ver que el SP ya entonces puede dar rechazo bajista, esperaría un cambio de estructura. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Impulso, como veis, siempre retroceso, impulso a tomar la liquidez externa, que está en este punto de aquí, y ahora mismo estamos en la liquidez interna, ¿de acuerdo? Dentro de todo este impulso de aquí. ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Donde sí que empezaríamos a buscar cortos en caso de romper por debajo de este mínimo, que al final sería el mínimo relevante o el mínimo estructural en diario dentro del SP. Si tenemos cierre por debajo, ojo con el SP. Ojo, ¿por qué? Porque mirar todos estos mínimos de aquí. Desde aquí abajo, toda esta zona de aquí, todo esto prácticamente es liquidez pura y dura. Al final es prácticamente una trendline, subimos cuando se pone vertical. Ojo, porque si desde aquí tenemos una caída agresiva, en cuanto tengamos el retroceso, sí que podríamos buscar el short, mirar todo esto de aquí.
toda esta liquidez de aquí. Ojo con el SP, ¿de acuerdo? Está en una zona clave a nivel mensual. Como de rechazo se puede poner feo. Así que mucho ojo. Ya sabéis que esperemos que si el SP empieza a caer, como Bitcoin se correlacione, ojo. Ojo, ¿de acuerdo? Porque prácticamente tiene mucha más fuerza el SP que Bitcoin. Así que mucho ojo con el SP. Personalmente lo tendría. Si nos vamos a temporalidades, por ejemplo, de 12 horas, prácticamente sí que podemos decir que el cambio de estructura vendría más arriba, pero personalmente prefiero tener algo seguro, ver cómo si el SP cierra por debajo de los 4.335 puntos aproximadamente, entonces sí que ahí empezaría a buscar zonas, ¿vale? Ahora mismo, tal y como estamos, tenemos estas dos velas, que sería nuestra vela de oferta, por lo tanto, perdón, de demanda. Entonces, ojo de esta zona, porque no quiere decir que desde aquí nos vayamos para abajo, sino estamos ahora mismo en una zona interesante, desde aquí podemos hacer un máximo más alto, ¿de acuerdo? Pero, tal y como estamos ahora, estamos a nivel macro, a nivel mensual, en una zona de oferta. ¿Quiere decir que desde ahí tiene que caer sí o sí? No. Quiere decir que ahí tenemos que tener ojo, ¿de acuerdo? A nivel semanal. Entonces buscamos confirmaciones en niveles más bajos, buscamos zonas de interés en mensual, buscamos confirmaciones en diario o incluso en 4 horas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en 4 horas tenemos aquí esta pequeña consolidación y caída. ¿Qué es lo que me dice después de esta consolidación y caída? Que a lo mejor sí que lo que podemos hacer es primero ir a por esa liquidez de esta consolidación, de toda esta zona de aquí, para luego entonces sí que caer. ¿Por qué? Porque normalmente el precio no suele consolidar y revertir, sino que primero va expansión y luego la reversión. De consolidación no va una reversión, o normalmente no lo hace. ¿Ok? Así que ojo con esas zonas también. Y por último, para acabar, el oro. Si nos vamos al oro, nos volvemos a lo mismo, vámonos al semanal. ¿Qué es lo que vemos en semanal? Si os acordáis, en todos estos análisis os he dicho externo, interno, externo, interno. Aquí, por ejemplo, en el oro, en esta gráfica, esta parte interna, o sea, esta parte externa, perdón, no la toma. Pero si nos vamos a otras gráficas, sí que la toma. ¿Vale? Que justamente esto es lo que veíamos el otro día dentro de nuestra academia. ¿Y qué es lo que vemos? Como no llegó el precio hasta aquí, pero sí que vimos cómo llegaba hasta el target que habíamos puesto. ¿Ok? Entonces, si vemos lo que estamos viendo ahora mismo en la gráfica, tenemos dos puntos, este de aquí y este de aquí, un doble techo para los más chartistas, el cual luego toma la liquidez, de externo a interno. De todo este impulso, desde aquí hasta aquí, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que buscamos? Pues después de externo viene interno. ¿Qué tenemos dentro de la parte interna? Todo este imbalance, toda esta zona aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Incluso si no queréis tanta zona, podemos ver la parte de la izquierda, todo este retroceso. Tenemos también un imbalance en esta parte, que esto sería lo que se le llama un imbalance inverso, el cual tenemos caída, nos deja aquí este inverso, subimos rompiéndolo también con un gran imbalance, pues tendríamos aquí la zona de interés para poder reducir toda esa zona. Como veis, cae, llega hasta aquí y estamos teniendo una buena reversión. Si seguimos bajando, vamos a 12 horas, por ejemplo, estamos en esa zona de interés a nivel macro, tenemos nuestro punto mínimo y nuestro punto máximo. Por lo tanto, estamos rompiendo por encima. Ojo aquí, porque el oro sí que puede hacer retroceso e irse a niveles para arriba. ¿Dónde se iría a niveles para arriba? Si os fijáis en la gráfica, aquí tenemos una pequeña consolidación, el cual toda esta parte de aquí prácticamente es liquidez pura y dura de gente donde tiene los stops, toda esta parte. Entonces, de irnos al alza, donde nos podríamos ir es hacia toda esta zona aquí, hacia este imbalance, o incluso un poquito más para arriba, para llevarnos estos stops. Pero de momento, principalmente si tuviera un largo o quisiera entrar en largo en el oro, como zona conservadora, buscaría tomar estos máximos de aquí. Ok, así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Hemos tocado activos más referentes dentro de sus zonas o dentro de sus activos, cripto, Bitcoin, Ethereum, en los índices, el SP y en commodities, el oro. ¿De acuerdo? Así que nada chicos, si queréis cualquier cosa, queréis que miremos algo en concreto, dejadlo en los comentarios, meterle un buen like y nos vemos el martes que viene. Hasta luego.